démosle porque estamos con mucho que hacer. Entonces aquí ponemos para compartir pantalla. Aquí, compartir. Aquí vamos a tener que hacer esto. Ya. Ok, entonces habíamos hablado respecto de la conservación de la energía y habíamos dicho el tema de lo que tenía que ver con el trabajo mecánico, que uno cuando transmitía trabajo mecánico a un sistema, aumentaba la energía del sistema. Habíamos hablado de la potencia, que tiene que ver con la cantidad de trabajo que puedo hacer en un determinado tiempo. Entonces, tengo más potencia, puedo hacer el mismo trabajo en menor tiempo. ¿Okay? Ese es el concepto que habíamos hablado. Y ahora estábamos hablando respecto de las energías. O sea, acuérdense que estábamos hablando del trabajo mecánico, ¿no es cierto? Que es el trabajo eh, que produce una fuerza para producir un desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con que la fuerza tenía que estar en la misma dirección del desplazamiento, o alguna componente o alguna parte de esa fuerza tenía que estar en la dirección del desplazamiento. Y ahora vamos a estar viendo más integralmente el principio de la conservación de la energía, que es, en términos de la física clásica, es un principio universal, que siempre la energía se conserva, no se crea, no se destruye, sino que solo se transforma. Y en el caso de nosotros, vamos a establecer un tema más específico, que la energía mecánica, quiere decir la energía cinética o la energía potencial mecánica, ¿okay? Se conserva si es que se cumplen ciertos requisitos. Y los requisitos los vamos a ver ahora para poder decir, si yo tengo estos requisitos, puedo decir que la energía mecánica, no todas las energías, sino que solamente las mecánicas del sistema, que esto es más específico. O sea, siempre hay conservación de la energía, según la física clásica, ¿ok? Pero solo en ciertos casos se puede decir que hay conservación de la energía mecánica. O sea, que en el principio del experimento tenemos la misma energía mecánica que al final del experimento. ¿Ok? Bien. Entonces, démosle. Vamos a ir rápido en esto, que lo habíamos visto ya. Acuérdense que la energía se mide en joules, ¿no es cierto? Que está relacionado con la unidad de fuerza, que es Newton, por la unidad de metros, por el desplazamiento. Acuérdense que el trabajo era fuerza por desplazamiento. Entonces, Newton por metro. ¿Ok? Y eso es igual a un joule. ¿Ok? La energía cinética es la energía de un cuerpo que se está moviendo. ¿Ok? Y aquí lo que hicimos es decir que una variación de esa energía cinética es lo mismo que aplicar un trabajo sobre ese objeto. ¿Ok? O sea, si yo aplico una fuerza en el desplazamiento del objeto, ¿no es cierto? Entonces yo aumenté su energía cinética. Por otro lado, y aquí vamos a lo nuevo que no lo habíamos visto, podemos expresar también energía mecánica en forma de energía potencial, en este caso gravitacional, porque tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con la atracción que tiene la Tierra sobre un cuerpo. Entonces, ¿cómo se establece eso? Es el principio básico, que cuando un objeto está más alto, entonces si dejamos caer ese objeto va a adquirir una mayor cantidad de energía cinética. ¿Ok? A medida que está más alto y lo dejamos caer,
mayor es su energía cinética que va a tener el objeto. ¿Ok? Y esa energía cinética se expresa en la expresión que puse aquí, que es la energía. Ahí estamos. Como cambié de computador, parece que no me está pescando el tema del mouse. A ver si lo tengo ahí. Ahí está. Ay, no tiene activado las plumas. Por alguna razón no puedo hacer el tema. Ok, ya. Vamos entonces aquí. Que esta, de nuevo, la M, G y por la altura. La altura es height en inglés, entonces por eso está la H. ¿Ok? Entonces, la masa del objeto, por la aceleración de la gravedad y por la altura que tiene ese objeto, ¿ok? Entonces, eso nos da la energía potencial gravitacional que tiene ese objeto, ¿ok? Y lo que va a pasar si es que yo dejo caer ese objeto y no considero el roce y cosas así, eh, toda esa energía potencial eh, gravitacional se puede convertir en energía cinética. ¿Ok? Y el proceso es simple. Va de energía potencial, se va transformando en energía cinética. ¿Ok? Y el objeto entonces con energía cinética eh, va obviamente a mayor velocidad. Entonces, y aquí también se puede ver que está relacionada con el trabajo. ¿Ok? Si yo tengo eh, dos puntos donde estoy, o sea, tengo un objeto en el punto A y lo quiero llevar al punto B, ¿ok? Y el punto A está a menor altura que el punto B, entonces yo voy a necesitar entregar al sistema energía a través de trabajo, ¿ok? Y por otro lado, si es que el, el objeto está en el punto B y queremos llegar al punto A, el sistema me va a entregar a mí energía, ¿ok? Esta es la energía potencial que está relacionada con la atracción gravitacional de la Tierra. Pero también hay una energía que está relacionada con un elástico o algún medio que se pueda elongar o comprimir. ¿Cómo podemos medir esa energía? Siempre y cuando los resortes o lo que tenga de elástico siga la ley de Hooke. ¿Okay? Y la ley de Hooke, que lo que dice es que a medida que yo voy aumentando la distancia que existe entre la línea de equilibrio, el punto de equilibrio, donde está el resorte en reposo, y la línea en que yo estiro o comprimo el resorte, eh, la fuerza que voy a necesitar es proporcional a la distancia. O sea, si yo le estiro 1 metro, entonces la fuerza que voy a necesitar va a ser pongámosle 1 Newton, por decir algo. Si yo le estiro 2 metros, entonces la fuerza, ¿okay? Va a ser proporcional a ese aumento de la distancia. ¿Okay? La fuerza proporcional al aumento de la distancia. ¿Okay? Eh, y aquí pasa lo mismo. O sea, yo tengo que hacer un trabajo para poder llegar desde un punto que el resorte está en equilibrio a un punto del resorte que está a una distancia del equilibrio, ¿okay? Que varía una distancia del equilibrio. Eh, entonces, ahí llegamos a que la energía potencial, nuevamente, la diferencia entre la energía potencial es igual al trabajo que realiza. Ahora, fíjense
en las expresiones anteriores, que la energía potencial, que es esta parte de aquí, ahí, tiene un signo negativo en todo lo que tiene que ver con las energías potenciales. Signo negativo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomo como positivos una dirección, ¿no es cierto? Entonces hay que estar pendiente de el signo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿La fórmula se debe aprender? No necesariamente, Martín. ¿Ok? Eh, pregunta Martín. Si es que esta fórmula se debe aprender. No, no se debe aprender y tampoco se debe aprender esta ecuación. Lo único que puse es un tema matemático para decir que el trabajo está relacionado directamente con el cambio en la energía. Y lo único que hay que saber, sí, Martín y los demás alumnos, es que eh, en el caso de la energía potencial, esa diferencia de energía tiene un signo negativo adelante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Benjamín también se asusta. Ok, no, eso no. ¿Todo bien? Entonces, lo importante es establecer que que el trabajo está relacionado con un cambio de la energía y que en el caso de la energía potenciales, ese cambio es negativo. Acuérdense que ese delta es final menos inicial. ¿Ok? Todos los deltas tienen que ver con que es el proceso final menos el proceso inicial. ¿Ok? Bien, sigamos. Entonces, habíamos dicho que la energía, bajo el principio de la energía mecánica, o sea, de la energía perdón, de la, de la física clásica, no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Y cuando hablamos de que en términos normales se cumple, es en términos de la vida diaria, eso efectivamente se puede ver. O sea, eh, todo lo que realizamos nosotros, el 99,9% de las cosas que realizamos nosotros, cumplen este principio a cabalidad. ¿Ok? O sea, la energía por ejemplo, la lámpara que entra energía eléctrica, ¿no es cierto?, a la lámpara, ¿no es cierto? Esa se transforma en energía lumínica y en energía térmica. ¿Ok? Y si uno puede medir la energía térmica que está emitiendo la lámpara y la energía lumínica que está emitiendo, y la compara con la energía eléctrica que está llegándole a la lámpara, deben ser las dos, o sea, los dos lados deben ser iguales. Y se cumple. ¿Ok? Eh, por lo tanto, en el común de nuestra vida, podemos decir que siempre se cumple. ¿Qué tipo de energía tenemos? Energía mecánica, eléctrica, magnética, interna, nuclear. Entonces, la suma de todas esas energías no debería mantenerse constante. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando ya de la energía mecánica? ¿Cuáles son la energía son mecánicas? Son las que tienen que ver con el movimiento. Cinética, que es obviamente el movimiento, ¿no es cierto? Y todas las energías que están relacionadas con el movimiento, que son las potenciales, gravitacionales, por ejemplo, la elástica, y otras potenciales que que intercambian su energía, ¿no es cierto?, generan un movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué se tiene que producir para que solo ese grupo pequeño de energías, ¿no es cierto?, se mantenga constante? Solamente
que las fuerzas que estén involucradas dentro de este sistema sean fuerzas conservativas. Uno dice, bueno, ¿y cuáles son las fuerzas conservativas? Son las fuerzas que no disipan energía como calor. ¿Ok? Si yo aplico, por ejemplo, una fuerza elástica, esa fuerza elástica no disipa energía como calor. ¿Ok? La fuerza normal, o sea, si yo tengo en mi mesa, ¿no es cierto?, y apoyo una taza con agua, esa taza no se va a calentar porque la apoyo en la mesa. ¿Me entienden? No va a emitirse energía como calor para que el agua de la taza se caliente. ¿Me entienden? Ahora, diferente es cuando hablamos del roce. ¿Qué pasa cuando nosotros nos frotamos las manos? ¿No es cierto? Entonces se empieza a emitir calor por frotación. ¿Ok? Y eso entonces nos dice que el roce en sí es una fuerza que no es conservativa, porque disipa la energía que se utiliza en forma de calor. ¿Ok? Entonces, están las fuerzas conservativas, que no disipan la energía como calor, y las fuerzas no conservativas. Y ahí están los ejemplos. La fuerza normal, elástica, la tensión, ¿no es cierto? La gravitacional, ¿ok? Porque, porque estamos nosotros atraídos por la Tierra, no nos llega calor de la Tierra por eso, ¿ok? Entonces, todas esas fuerzas son conservativas. Y por otro lado, las fuerzas no conservativas son las que generan calor. Uno de los ejemplos es la fuerza de roce. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Preguntas? ¿No? Bien, perfecto. Entonces, decimos que si en un cuerpo no actúa ninguna fuerza no conservativa, entonces la energía mecánica del sistema se mantiene. ¿Qué significa eso? Que la energía mecánica de todo el cuerpo en el principio de un experimento es la misma energía mecánica del objeto al terminar. ¿Ok? Entonces, eh, y esto se aplica aquí en la Tierra, pucha, en todo, el roce existe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre hay partículas que están interactuando con las partículas de nuestro sistema y ellas van a toparse y va a producirse roce. Eh, Nosotros ahora mismo, ¿no es cierto?, estamos en roce con el aire. ¿Ok? Entonces siempre nosotros vamos a tener roce, pero se aplica igual este principio porque a ciertas escalas el roce es bastante insignificante respecto a las otras fuerzas. ¿Ok? Entonces uno puede decir, se desprecia el roce con el aire. ¿Ok? Entonces el resultado que vamos a tener, asumiendo des- des- que se expresa el roce con el aire, ¿no es cierto? Es eh, bastante bueno. ¿Ok? Entonces, igual se puede aplicar, y de hecho se aplica mucho, asumiendo estas consideraciones de que el roce no es tan significativo. Vamos a hacer un ejemplo que vamos a tener que hacerlo porque mi sistema todavía no, se nos aplica. A ver, anotar. Aquí tengo algo. Y dibujar. Entonces,
Ah, excelente. Ahora tengo algo ahí. Ya, perfecto. Ya. Entonces, borrar todo. Ya. Entonces, vamos a partir con esto, que tiene que ver con, tengo un esquiador de 56 kilos, tiene una velocidad, ¿no es cierto? Y una altitud de 54 metros. Entonces, lo que les pido acá es primero, bueno, calculemos cuál es la energía cinética al principio, ¿no es cierto? Y la energía cinética habíamos dicho que es función de la masa, entonces vamos a escribir la masa aquí, que es 56 kilogramos. Me voy a poner acá el borrador. ¿Ya? Y además es función de la velocidad, ¿ok? Acuérdense que la velocidad no es lo mismo que la rapidez, pero si estamos hablando de una dimensión, da lo mismo. ¿Sí? Ok. Y entonces, la energía cinética, la puse acá por kinetic, ¿ok? Es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso me dice que sería un medio de 56, que serían 28, por 16 al cuadrado, y eso me daría unidades de kilogramos por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué eso? Porque la masa, ¿no es cierto?, está en kilogramos y la velocidad está al cuadrado. Por lo tanto, si yo mido la velocidad como metros por segundo, velocidad al cuadrado es metros al cuadrado partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y esto entonces me da 16. No estoy tan acostumbrado a la ecuación acá, pero démosle con 28 con 16, 7.168 ya. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la energía cinética del inicio? 7.168 Joule. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta respecto a esto? El valor de M es, Benjamín pregunta, ¿cuál es el valor de M? El valor de M, aquí habla de un esquiador de 56 kilos. Por lo tanto, el M es igual a 56 kilos. ¿Ok? ¿Dedito arriba? Sí, 56. Perdón, 56 dividido por 2. Exacto. ¿Ok? Eso. Bien, muy bien. Ya. Ahora, acuérdense que la energía potencial va a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad por la altura. ¿Ok? Entonces, ahora ustedes reemplacen lo que tienen acá, ¿no es cierto? Y consideren que la gravedad va a ser igual a 10 metros partido por segundo al cuadrado aproximadamente. ¿Ya? Y ahí, díganme cuánto les va a dar la energía potencial. ¿Ok? Den entonces, un minuto para eso. Y yo lo voy a sacar por mientras también. Ya, Martín ya lo tenés, che.
Todos los demás ya tuvieron la respuesta. A ver, Constanza Ibáñez, ¿cuánto te dio a ti? Profe, no lo hice. Ok, pero te invito a hacerlo. Tienes la energía potencial. La energía potencial es la masa, por la gravedad, por la altura. ¿Cuánto es la masa, Constanza? Eh, 19,040. ¿La masa o la energía potencial? Ah, no, perdón. Te pregunté por la diecinueve masa. mil cuarenta. Ya, pero ¿cuál es la masa? 56. Eso, 56 kilos, perfecto. Ya, ¿y cuál es la aceleración de gravedad que vamos a utilizar? 16. No, 10, perdón. 10, perfecto, 10 vamos. metros partido por segundo al cuadrado. Exactamente, muy bien, Constanza. Y eso habría que multiplicarlo por la altura, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la altura? 34 metros. 34 metros. Entonces, 56 por 10 y eso por 34. ¿Ya? 56 por 10 por 34. ¿Ok? Y eso da 19.040. ¿Ok? 19.040. Ya. Entonces, ¿estamos bien? Joaquín, ¿lo pudiste corregir? Joaquín, ¿lo pudiste corregir? Ok, bien, perfecto. Entonces, si tenemos la energía cinética y tenemos la energía potencial, la energía mecánica es la suma de las dos. ¿Ok? Porque la energía mecánica puede ser la energía cinética o las energías potenciales que están relacionadas con la energía cinética. ¿Ok? Entonces, en este caso, la energía potencial gravitacional está relacionada directamente con la energía cinética. Por lo tanto, la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que yo tendría la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial y es decir igual a 19, o sea, 7.168 más 19.040, ¿no es cierto? Entonces nos da 8, nos da 6 y eso da 0, 1, 2 y 7 más 9 son 26. ¿Estamos bien? Sí. Voy a escribirlo de nuevo. 26, 2, 108. Ya voy. Ok. ¿Alguna duda respecto a esto? Todo bien, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Mm, Aquí está el tema. Ya. La energía potencial, aquí vimos que, exacto. Eh,
me está preguntando Benjamín, la energía potencial, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de energía potencial. Una de esas energías potenciales es la energía potencial gravitacional, que está relacionada con la gravedad. ¿Y cómo calcular esa energía? Bueno, está relacionado con ¿qué? Con la masa del objeto. ¿Okay? Mientras mayor masa tiene el objeto, mayor energía potencial va a tener. Está relacionado con la gravedad, con la aceleración de gravedad. ¿Ok? Porque estamos atraídos por la Tierra, ¿no es cierto? Y la Tierra nos atrae con una cierta aceleración, la aceleración de gravedad. Y además está relacionada con la altura. ¿Ok? Y ahí está entonces que la energía potencial gravitacional la calculamos como la masa por la aceleración de gravedad y por la altura. ¿Ok? ¿Te quedó más claro, Benjamín? Perfecto. Bien. Perfecto. Muy bien. Ya. Entonces, eh, entonces, ¿cuál es el principio que les dije? Es que la energía mecánica en un sistema se mantiene. ¿Ok? La energía mecánica del sistema se mantiene. ¿Ya? Si es que todas las fuerzas que actúan sobre esto son fuerzas que son conservativas. ¿Ok? O sea que no disipan calor. Por lo tanto, ¿cómo poder calcular la energía cinética cuando baja los 34 metros? Es simple. ¿Por qué? Porque tenemos en un principio que la energía mecánica es la misma. Por lo tanto, la energía mecánica que está cuando está el esquiador a 34 metros es la misma energía mecánica que cuando está el esquiador a 0 metros, digamos, porque aquí baja los 34 metros. ¿No es cierto? Entonces la energía mecánica es la misma. Ahora, ¿cómo calculamos la energía mecánica? Es la suma de la energía potencial más la energía cinética. La energía potencial, cuando ya bajó los 34 metros, es cero. ¿Me entienden por qué? Es cero la energía potencial cuando el esquiador bajó estos 34 metros. ¿Mateo? Cualquier me dice. Ya, perfecto. Vamos a hacerlo acá. Esta energía mecánica es la energía mecánica inicial, pongamos. Es igual a la energía cinética inicial y es igual a la energía potencial inicial. ¿Ok? Y aquí estamos hablando de la energía después de que baja los 34 metros. O sea, vamos a decir que es el final del experimento es cuando el esquiador bajó los 34 metros. ¿Estamos bien? Entonces, en un principio, la energía inicial de la persona, que estaba a 34 metros arriba, y la energía, ahora vamos a ver la energía final que tiene esa persona cuando cuando bajó esos 34 metros. O sea, está a 0 metros de la altura que se ocupaba como relación. ¿Ok? O sea, en un principio yo estaba a 34 metros del observador y después estoy a la misma altura que el observador. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí, Joaquín? Hasta el momento. Pregunta, a ver, Carmen. Aquí entonces tú dices que es porque ya no puede seguir, no necesariamente porque no puede seguir bajando, Benjamín, sino que yo definí que llegó a los 34 metros. O sea, bajó a esos 34 metros. ¿Ya?
Porque en términos prácticos podría seguir bajando, porque podría estar más, llegar más abajo que el observador, ¿no es cierto? Imagínate que yo estoy en una colina, ¿no es cierto? Y que este compadre se está tirando por un cerro. Al principio puede estar más alto que yo, ¿ok? Puede estar 34 metros más alto que yo, ¿ok? Y después, en el momento en que está justo a la misma altura mía, es cuando estoy hablando que quiero saber cuál es la energía cinética que tiene la persona. ¿Me entiendes? ¿Benjamín? Perfecto. Muy bien. Esto es importante que me digan para que podamos seguir avanzando. Súper bien la interacción que tenemos. Entonces, lo que hemos insistido es que como hay fuerzas conservativas, la energía mecánica de este esquiador se mantiene constante. O sea, la energía mecánica inicial va a ser siempre igual a la energía mecánica final. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica eso? Yo ya puedo establecer cuál es el valor de la energía mecánica inicial, pero yo tengo que calcular cuál es la energía cinética final. ¿Ok? Entonces, para ello, yo como sé que la energía mecánica inicial es la misma que el final, de este valor. Sé que cuando bajó los 34 metros, ya la altura que está con respecto al observador es cero. Está a la misma altura que el observador. Por lo tanto, la energía potencial al final, hasta que no me llega por ese, va a ser igual a la masa por la gravedad y por cero. Entonces es igual a cero. ¿Me siguen ahí? O sea, al final, yo tengo que la energía mecánica, que se puede dividir en energía potencial y energía cinética, sé que la energía potencial en ese momento es cero. Y también sé cuál es el valor de la energía mecánica. Por lo tanto, ¿podría saber cuál es la energía cinética que tiene el objeto? Sí. Entonces, por lo tanto, la energía cinética al final sería igual a la energía mecánica final y es igual a la energía mecánica inicial. Y esos son los 26.200. Aquí me creo que acá. 208 Joule. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que estoy sacando acá? Esto. ¿Qué es lo que me preguntan? La energía cinética. ¿Ok? Ahora, ¿cuál será la velocidad? ¿Cómo se le ocurre saber cuál es la velocidad? Lo podemos ver a partir de... A ver, esto. Vamos a si tenemos un color. Ahí tenemos un color. Aquí está. Lo podemos ver a partir de esto. ¿No es cierto? La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, si tengo la energía cinética, tengo la masa, ¿ok? Lo único que tengo que hacer es pasar el 2 para este lado, la masa dividiendo y el resultado hacer la raíz cuadrada, ¿ok? Obviamente eso no se lo van a preguntar en la prueba porque ustedes no van a tener una calculadora para poder sacar la raíz cuadrada de eso. Pero sí lo que les van a preguntar es
cómo, ¿no es cierto?, cuál será la energía cinética máxima que puedo obtener en este sistema, ¿no es cierto? Y cuál sería la energía potencial máxima de un sistema, ¿ok? Por ejemplo, ya saliendo de esto, ¿ok? Eh, Vamos a otro experimento. Yo tengo una pelota, ¿no es cierto? Una pelotita, y la lanzo hacia arriba. ¿Cuándo creen que la pelotita va a tener la mayor energía potencial? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Alguien que me lo diga en el chat por último? Frente. Joaquín no dice al inicio, ¿ok? O sea, si al inicio yo lanzo la pelotita, entonces tengo una componente de la energía mecánica como energía cinética y otra componente como energía potencial gravitacional, ¿ok? Entonces, si a medida que va subiendo en altura, ¿qué va bajando en la pelotita? ¿Va a ir más rápido o va a ir más lento? ¿Va a ir más rápido o va a ir más lento? A ver, ¿Cómo era la eh, pregunta, profe? la pregunta es la siguiente. Si yo lanzo la pelotita, ¿no es cierto? Al principio voy a tener una cierta velocidad de la pelotita y una cierta altura, que es la altura, la misma altura con que estoy yo, ¿no es cierto? Entonces, después de un cierto tiempo, va a ir aumentando la altura con que está la pelotita, ¿no es cierto? ¿Y qué va a ir disminuyendo? Entonces, La altura, eh, ¿hmm? la altura, Si yo voy lanzando la pelotita en un principio, va a ir aumentando la altura, ¿no es cierto? Si tú lanzas, ¿no es cierto?, una pelota hacia arriba, obviamente en el principio va a subir la pelota, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿sí? Entonces va a aumentar su altura. Mi pregunta es, ¿qué va a ir disminuyendo? Que sea, la pelota se mantiene su velocidad, va aumentando su velocidad o va disminuyendo su velocidad a medida que va aumentando en altura. ¿Qué creen Disminuyendo la ustedes? velocidad, ¿Mm? disminuyendo la velocidad. ¿Va a ir subiendo o bajando? ¿O se mantiene? Iría bajando la velocidad. Debería ir bajando la velocidad, ¿no es cierto? A medida que va ganando la altura la pelotita, va a ir bajando la velocidad. Y se dan cuenta que la altura está relacionada con la energía potencial y la velocidad está relacionada con la energía cinética. Entonces, la energía cinética va a ir disminuyendo y necesariamente va a tener que ir aumentando la energía potencial, ¿ok? Y va a llegar a un punto en que la altura va a ser máxima, ¿no es cierto? Y cuando la altura va a ser máxima, ¿qué velocidad tiene la pelotita? Cero. Cero. Por lo tanto, en ese momento, si vemos la energía mecánica, acuérdense que la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la potencial, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, yo sé que la energía cinética es cero. Entonces, la energía mecánica es
solo producto de energía potencial. ¿Ok? Por lo tanto, en ese momento, cuando la altura del objeto es máxima, la energía potencial de ese objeto es máxima. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Me entendieron? Paloma, Paloma Arancibia. ¿Entendiste lo que estaba hablando? Ya. Joaquín, mira, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Es que tenemos que saber cuáles son eh, los casos en que la energía potencial es máxima y cuándo es el caso que la energía cinética es la máxima. Entonces, les estaba proponiendo este experimento de lanzar una pelotita hacia arriba, ¿no es cierto? Y lo que les decía es que a medida que va subiendo en altura la pelotita, va bajando su velocidad. ¿Ok? Hasta que llega un momento en que la pelotita no sigue subiendo. ¿Ok? Queda en un punto y después empieza a bajar. ¿Sí? En ese punto, cuando llega a ese punto, la distancia que existe entre uno y la pelota es la máxima que puede ser. ¿Ok? Y no hay, y la pelotita en verdad, en ese instante de tiempo, en ese instante, la pelotita no tiene velocidad. Por lo tanto, la energía cinética de esa pelotita es cero. ¿Ok? Entonces, como la pelotita a, a esa distancia máxima tiene velocidad cero, la energía cinética que tiene es cero. ¿Ok? Y al principio teníamos la energía mecánica de la pelotita, era producto de energía cinética y la energía potencial. ¿Ok? Pero cuando está en el punto máximo, el punto más alto, solo es la energía potencial la que participa, no la cinética porque es cero. ¿No? Que en un principio era energía cinética y potencial, ahora es solo potencial. ¿Ok? Por lo tanto, en ese momento, en el momento que la película está lo más arriba posible, es cuando hay la mayor cantidad de energía potencial. Por lo tanto, la energía potencial en ese momento es máxima. Ahora sí. Perfecto. Excelente. Bien. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo. Esto es consecuencia de, o sea, esto es una aplicación de lo que estamos viendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso estamos viendo que una pelotita de 1 kilo de masa, ¿no es cierto? Y 10 newton de peso, ¿ok? Se deja caer desde 3 metros del suelo. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo es, la pelotita botea y después rebota, y en vez de llegar a 3 metros del suelo, rebota a una altura de 2 metros del suelo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Hubo una pérdida de energía. ¿Ok? O sea, hubo una interacción, una fuerza que hizo que la energía se disipara. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo calcular esa pérdida de energía? Y aquí entonces está el tema de, ¿cómo lo hacemos? Comparando un sistema ideal con lo que efectivamente pasó.
Idealmente, la pelotita debería haber, si se hubiera conservado la energía, tendría que haber vuelto a llegar a los 3 metros de altura del suelo. ¿Ok? Pero no llegó a 3 metros, llegó a 2 metros. Por lo tanto, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué se les ocurre hacer para poder calcular esa diferencia de energía, esa pérdida de energía? A ver, Tamara, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Tamara? Perfecto. Martín ya me dio una idea, pero necesito que también participen los demás. A ver. Perfecto, Joaquín también me dio otra idea. Excelente. A ver, Nicolás, ¿alguna idea de cómo calcularla? Ya. A ver. El tema es para que ustedes puedan ir resolviendo las preguntas, ¿no es cierto? Y por último los voy ayudando con la respuesta, ¿sí? Para que puedan aprender a realizar esta pregunta. Entonces, lo primero es establecer, bueno, ¿cuál es la condición ideal? Es que tengo una energía mecánica igual a la energía cinética más la energía potencial, ¿no es cierto? Entonces, la energía cinética en un principio dice se deja caer libremente. Por lo tanto, la velocidad en el inicio es igual a cero. ¿Ok? No es que se empuja, sino que se deja caer libremente. ¿Ok? Por lo tanto, la energía cinética en el primer caso, ¿ok? Va a ser igual a cero. Y eso implica que la energía mecánica del primer caso va a ser igual a la energía potencial del primer caso, y eso sería igual a la masa por G por la altura. Entonces usted dice masa por G por la altura. ¿Ok? Ahora, tengo 1 kilo de masa. ¿Ok? Pero no me dicen qué aceleración de gravedad tengo que utilizar. Por lo tanto, hay que, bueno, ocupo 9,8, ocupo 10, pero sé otra cosa. Sé que la fuerza del peso va a ser igual a 10 newton, ¿no es cierto? ¿Y cómo calculaba la fuerza del peso? Masa por la aceleración de gravedad. ¿Ok? Por lo tanto, esta parte de aquí es igual a 10 newton por la altura, que es 3 metros. ¿Ok? Esa es la condición inicial, que sería igual a 30 joules. ¿Ya? Ahora,
como hay pérdida de energía, entonces la energía mecánica del primer caso es distinta a la energía mecánica del segundo caso. ¿Por qué? Porque hay pérdidas. Hay pérdidas, ¿ok? Dice que hay pérdidas. ¿Por qué? Porque se perdió en el choque. ¿Ok? Entonces, aquí una pregunta. Perfecto. Ahí no te entendí. Ah, la alternativa es... Ah, ya, perfecto. Ok. Bien. Entonces, esos fueron 30 ya. Perfecto. Ya. Ahora, ¿cómo calculo la energía mecánica del segundo caso? Bueno, llega hasta una altura de 2 metros. Por lo tanto, cuando llega a la altura máxima, la energía mecánica es solamente la energía potencial. Recuerden que la energía cinética, si llega hasta una altura de 2 metros, es cero. ¿Por qué? Porque la velocidad, cuando está en la altura máxima, es cero. Velocidad en 2 es igual a cero. ¿Ok? Y eso más la energía potencial 2. ¿Cuánto es la energía potencial de 2? Es masa por G por H2. ¿Ok? M por G, ya sabemos, 10 newton. Y eso multiplicado por 2 metros. Por lo tanto, la energía mecánica 2 es 20 joule. Por lo tanto, la diferencia entre la energía mecánica en el estado inicial y la energía mecánica cuando ya se perdió una cierta cantidad de energía es igual a 30 joule menos 20 joule. Y eso igual a 10 joule. Por lo tanto, ¿cuánto se perdió de energía? 10 joule. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Joaquín Moyano, ¿alguna pregunta? Perfecto, excelente. Martina, ¿te quedó claro? Martina Palacios. Sí, profe. Excelente. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, ahora vamos a seguir con esta cuestión. Vamos a borrar todo lo que tengo aquí. Y vamos a seguir. Ah, ya tengo listo. Entonces, en resumen, lo que pasa es que la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética más la energía potencial, se mantiene en un sistema si es que no hay ninguna fuerza no conservativa. ¿Ok? Ok. Lo segundo es establecer que cuando un objeto, ¿no es cierto?, está a la máxima altura, ¿ok? Entonces no tiene energía cinética y por lo tanto su energía potencial es máxima. Y por otro lado, si un objeto está a su mínima altura, ¿ok? Entonces toda la energía que tenía al principio
se transformó en energía cinética. Por lo tanto, su energía cinética es máxima. ¿Ok? Obviamente, si un objeto estaba en un principio a la misma altura que la persona, y al final del ejercicio está a la misma altura de la persona y no se movía, obviamente la energía cinética es cero, obviamente, ¿ya? Eh, pero si hay un cambio de altura, entonces ese cambio de altura necesariamente tiene que transformarse en un cambio en su velocidad, ¿ok? Siempre y cuando tengamos fuerzas conservativas que están afectando al sistema. ¿Ok? Ya. Y ahora vamos a hacer una introducción. Vamos a ver si podemos hacer aquí. Pero salí. Aquí. Ya. Y aquí tengo acá, acá. Vamos a partir introduciendo la siguiente temática que tiene que ver con la electricidad y magnetismo. ¿Okay? El fenómeno de electricidad y magnetismo. Entonces, lo primero que vamos a establecer es, bueno, ¿qué es lo que vamos a conocer aquí? El tema de las cargas eléctricas. Y eso sabemos que de dónde se produce. Se produce de la diferencia que existe entre la cantidad de protones y electrones de un objeto en particular. ¿Ok? Si tengo la misma cantidad en carga de electrones que de protones, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un sistema aislado, o sea, neutro. ¿Ok? Pero si hay una diferencia entre las cantidades de carga, se llama electricidad y magnetismo. Martín. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que hay distintos materiales según la capacidad de esos materiales para poder entregar o tomar electrones. ¿Ok? Y los vamos a clasificar en aislantes, dieléctricos o conductores. Vamos a ver distintos medios de carga eléctrica y después vamos a hablar ya de que estas cargas pueden ir en movimiento, o sea, que la diferencia que exista entre los protones y los electrones se mantenga y se haga un flujo de estos electrones o un flujo de estos de protones que se da en menor cantidad, o sea, en la mayor, el 99% de las veces son los electrones los que se mueven, pero sí pueden haber sistemas en que los protones se muevan, ¿ok? Eh, en todo caso, este movimiento flujo es lo que se llama la corriente eléctrica. ¿Y por qué existe ese movimiento flujo? Porque hay una zona, va a haber una zona en que los electrones se van a sentir más atraídos a ir a esa zona, porque hay un desbalance entre la cantidad de electrones y la cantidad de protones de esa zona. Por lo tanto, todos los electrones se van a tratar de ir a esa zona. ¿Okay? Luego, vamos a hablar de la resistencia eléctrica, que se refiere a la ley de Ohms. Vamos a hablar de potencia eléctrica, resistencias como las configuraciones de resistencia, y eso va a ser el capítulo solamente de electricidad. ¿Ok? Súper, súper somero, súper así como bien de pincelada, para ayudarlas a poder contestar o sea, la mayoría de las preguntas de la prueba en verdad. Entonces, a ver, ¿cómo estamos ahora? Sí, estamos bien. Ya. Vamos a partir entonces diciendo, bueno, ¿cómo es que se genera la electricidad? Vamos a ver que hay entonces un movimiento o
unas zonas donde hay mayor cantidad de un tipo de carga eléctrica que otro. Y vamos a hablar de cargas negativas y positivas. ¿Ok? Entonces, esas, cuando existe ese desbalance, las cargas que están alrededor van a estar como motivadas a poder ir a esa zona, a viajar a esa zona. ¿Ok? Y entonces, entre estas te pregunta, ¿por qué hay materiales que conducen súper fácil la electricidad y otros que no? ¿Qué se le ocurre respecto a eso? Bueno, yo les puedo decir que, bueno, hay materiales que es muy fácil que los electrones que están en esos materiales puedan viajar, sal- salir de ese átomo, ¿ok? Y hay otros materiales que no, ¿ok? Y eso depende de la configuración de los orbitales que tienen esos electrones. Y ahí me van a decir, oh, se puso en la química, este compadre. Sí, efectivamente, está todo relacionado. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a cómo se configuran, ¿no es cierto?, estos electrones en los orbitales de estos átomos, ¿ok? Es eh, más fácil o más difícil sacar estos electrones o ganar electrones. ¿Ok? Entonces, vamos a distinguir eso como materiales que son conductores, ¿ok? Que tienen muchos electrones libres, y los no conductores. Ahora, cuando hablo de no conductores, no significa que no pueden alguna vez soltar esos electrones libres. O sea, un material nunca es no conductor, así de plano. Uno tiene que dar un incentivo muy grande a esos materiales para que puedan saltar esos electrones. ¿Ok? Eh, entonces, eso hace que esos materiales tengan mucha mayor resistencia a soltar esos electrones libres según su configuración que los materiales que son conductores. Y en los conductores también se le llaman metales. ¿Okay? Los metales, la configuración metálica, que es una red, ¿no es cierto?, de átomos, hace que los electrones de cada uno de esos átomos sea muy fácil que se vayan desplazando a través de esta estructura metálica. ¿Ok? Perfecto. Me preguntan aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con el agua? El agua es súper poco conductora. ¿Ok? Y uno dice, pero ¿cómo es que uno se electrocuta cuando está con el agua? ¿No es cierto? Y el Benjamín me dice, excelente, porque yo estoy hablando del agua sin ningún mineral. ¿Ok? Ningún ion que esté disuelto en el agua. Si no tengo ningún ion disuelto en el agua, entonces el agua es súper poco conductora. Pero a medida que le coloco alguna sal, esa agua se hace absolutamente conductora. Y no por el agua en sí, sino que por los iones que están disueltos en el agua. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esta forma de poder entregar o eh, retener electrones, ¿no es cierto? Es como podemos establecer cuáles elementos son conductores y cuáles elementos no son conductores. Y ahora me quiero detener en algo súper importante. ¿Por qué me detengo al tema de los semiconductores? Porque gracias al descubrimiento de estos semiconductores es que podemos tener esta clase virtual. Sí, así de simple. Porque esto, ¿qué es lo que produjo? Que si yo estimulo eh, bajo a estos electrones, bajo el umbral, bajo un umbral definido, o sea,
si yo tengo una diferencia, por ejemplo, de menos 2 electrones, por decir algo, ¿ok? Este material no va a soltar sus electrones. Pero si yo tengo una diferencia de 50.000 electrones, entonces ese material va a soltar sus electrones. ¿Ok? Y a partir de ese principio físico que pasa en esos elementos, yo puedo definir lo que es un 0 de lo que es un 1. ¿Ok? 0 no pasan los electrones. No suelta sus electrones en el elemento. 1 suelta sus electrones en el elemento. ¿Ok? Y eso es el principio de la computación. Todo lo que tenemos aquí es un conjunto de ceros y unos. Millones de ceros y unos. ¿Ok? Y esos ceros y unos físicamente se producen porque o el estímulo que le doy a este elemento no deja soltar sus electrones o deja soltar sus electrones. Entonces, ¿cómo se construyen los computadores? Con elementos semiconductores. ¿Ok? Exacto, exacto. Martínez Turing fue una de las personas que está involucrada en eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto de el mecanismo que permite esta electricidad? Ya, ok. Entonces, eh, sí, así es. Benjamín, esto lo seguiríamos viendo en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, quedamos hasta aquí. Espero que la próxima clase ya tenga mi computador ya con la capacidad de poder transmitir audio y nos vemos entonces, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Ok? Cuídense entonces y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau. Chau a todos.